tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Pulso en la Red. Amigos, recuerden que apenas hace unos días la Auditoría Superior de la Federación había sacado un comunicado en el que mencionaba que el cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México por parte del gobierno del presidente López Obrador había salido más caro que seguir con la construcción, en donde la oposición se agarraba de este informe para darle con todo al presidente López Obrador, en donde decía que salía más caro el caldo que las albóndigas, que este gobierno era corrupto, que no le salían las cuentas. Bueno, pues resulta que a los que no le salieron las cuentas fueron a los de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, les dio una cátedra, ¿sí? Se dio la tarea de investigar el informe, de revisarlo, y en sus redes sociales informó que la Auditoría Superior de la Federación, pues bueno, ni más ni menos que tuvo gravísimos errores de contabilidad. Por eso es que salían estas cifras, exageradísimas, que decían que salía muy caro el hecho de haber cancelado ese aeropuerto impulsado por Peña Nieto. Bueno, en sus redes sociales, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, informó acerca de todos estos errores que cometió la Auditoría Superior de la Federación. Después la Auditoría Superior de la Federación saca un comunicado donde acepta que sí, hubo errores y que esas no eran las cifras reales. Bueno, también el presidente López Obrador habló al respecto de esto en la mañana y celebró que la Auditoría Superior de la Federación se haya retractado de ese comunicado en donde, bueno, tenía cifras falsas, tenía cifras erróneas, por así decirlas. Pero bueno, vamos por partes, amigos, porque así se estaba informando esto. Esas noticias que no pasarán, olvídenlo, que lo pasen en los medios chayoteros, porque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, expuso que la Auditoría Superior de la Federación cometió errores básicos de contabilidad en su reporte sobre el costo por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto en al menos 75% de lo estimado, 75% erróneo sus cuentas de la Auditoría Superior de la Federación. Y sí, a la Auditoría Superior de la Federación ya no le salen las cuentas. Así se está dando esta noticia, amigos, pero bueno, vamos por qué se dio esta noticia. Porque ni más ni menos que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se dio la tarea de revisar este reporte de la Auditoría Superior de la Federación, revisarlo, checarlo, y ahora en sus redes sociales compartió un video donde explica todos los errores que cometió la auditoría en materia contable, en materia de contabilidad. Escuchemos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Buenas tardes. Como es conocido, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de una auditoría de desempeño sobre los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El monto dado a conocer, de alrededor de 331.996 millones de pesos, sorprendió a propios y extraños por la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con anterioridad. Los diversos medios de comunicación y nosotros mismos construimos con base a la información un cuadro como el que pueden ver aquí, donde los 331.000 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías. Algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, pero de manera muy relevante aparecen costos asociados a las operaciones financieras. Esto está claramente mucho más en el ámbito de la responsabilidad de Hacienda. En primer lugar aparecen costos por la liquidación de la Fibra E, un instrumento de cuasi capital que había sido emitido en marzo del año 2018, y después los costos de cancelación de alrededor de 50.000 millones de pesos de un bono, más se suman los costos de los bonos en circulación por alrededor de 168.000 millones de pesos. El total de estos costos son alrededor de 253.000 millones de pesos, que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación que es reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguno de estos costos existe, y déjenme explicarlo primero. ¿Por qué? En primer lugar, como mencioné, estos bonos ya habían sido emitidos, de tal forma que ya eran deuda del Estado
mexicano. Los bonos fueron emitidos en 4 series, 2 de esas series fueron emitidas en septiembre del 2016, las otras 2 series en septiembre del 2017 y finalmente la fibra fue emitida alrededor de marzo del 2018. Pero además el auditor, claramente quien preparó esto, confundió las operaciones netas de las operaciones brutas. Déjenme darle un ejemplo muy sencillo de cómo podemos entender esto. Pensemos, por ejemplo, que hay una persona que se llama Juan, que solicita 100 pesos a una amiga de Sofía, y lo que hace con estos 100 pesos es depositarlos en su cuenta bancaria. Lo que vemos, si vemos esta pequeña y muy simple hoja de balance de esta persona, tiene 100 pesos de pasivos y 100 pesos de activos, los cuales se cancelan de tal forma que el capital neto de Juan es cero. Ahora, si tiempo después Juan, con los recursos que dejó guardados en el banco, los toma del banco, los retira y le regresa a Sofía el dinero que le había prestado, en realidad lo que va a pasar ahora es que su deuda es cero, sus pasivos son cero y sus activos son cero. Nuevamente el capital contable de Juan se vuelve cero, es decir, Juan no incurrió en ningún gasto al tomar el dinero que ya debía. Eso es exactamente lo que pasó con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, excepto que en lugar de estar hablando de 100 pesos, estábamos hablando de 84,000 millones de pesos, de los cuales 34,000 venían de la fibra E y 50,000 venían de la cancelación de los bonos en circulación. No hay ningún gasto adicional. Ese dinero había sido tomado de estos bonos y de esas fibras y estaban, como en el caso de Juan, depositados en un banco. Después hay un elemento adicional y esto es un tema de contabilidad financiera muy básica, por lo cual estamos extraordinariamente sorprendidos cómo algún auditor experimentado, como hay en la Auditoría Superior de la Federación, pudo haber cometido un error. Otro error, que ese sí es un poquito ya más complejo, es el de cómo se calculan los costos cuando tienes gastos ejercidos un año y gastos que se pueden hacer en el futuro. Hay una forma muy clara que los economistas usamos permanentemente, entiendo también los contadores, que es tener el valor presente neto, y es descontar los gastos futuros y ponerlos en su equivalente hoy. Hoy lo que hay de bonos en circulación son alrededor de 4.200 millones de dólares, un poco más de 84,000 millones de pesos a pesos de hoy, muy distinto de la cifra de 168,000 millones de pesos. En cualquier caso, estos son errores claramente marcados, y como yo señalaba, estos errores representan alrededor del 75% de todo lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora bien, nosotros entendemos y estamos muy conscientes que siempre en toda auditoría, en cualquier reporte, puede haber discrepancias metodológicas. Si se está tomando la definición del gasto devengado, de gasto de comprometido, de gasto presupuestado, de gasto asignado, pero este no es el caso. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender en proveniente de una institución extraordinariamente experimentada, y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte. En este sentido, hace unas horas, la propia Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un comunicado en el que reconoce que hubo problemas metodológicos y que próximamente podrán aclarar cuáles fueron las características de esos problemas y cuál es una evaluación del costo correcto de la cancelación del aeropuerto. Nosotros estaremos esperando, como muchos mexicanos, el resultado de esta corrección. Yo creo que es una explicación que nos deben a todos. Buenas tardes. Pues ya lo dijo el secretario de Hacienda, no sabe si es un error de estos métodos contables básicos o si fue un error, pues bueno, con mala fe, con intención de mala fe para pues afectar al gobierno del presidente López Obrador, que bueno, lo más seguro es que sea lo segundo. Al respecto de esto también habló el presidente López Obrador el día de hoy, en donde después de que la Auditoría Superior de la Federación se retractó y dijo que sí, hubo errores, pues bueno, el presidente lo celebró en la mañanera, celebró que hayan rectificado, y es que no les quedaba de otra después de semejante explicación del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Escuchemos
lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy en la mañanera. Senadores han acusado al gobierno federal de utilizar este tema pues para tapar algunos señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué les contesta, presidente? Pues que están en su derecho de manifestarse, de expresarse. Hay plenas libertades. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pues se equivocaron en sus cuentas y celebro que hayan rectificado. Pues imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco 75% más. 75% más. Entonces ellos pues lo aclaran, reconocen el error. Desde luego, toda la prensa conservadora, corrupta, que no es toda la prensa de México, ni toda la prensa del mundo, pues ya tenía un festín, ¿no?, con este asunto, porque es temporada de sopilotes y pensaban de que ya nos habían descubierto, ¿no? Pero no se está usando entonces el tema de cabeza de vaca. Entonces, ¿qué pasó? Pues la Auditoría Superior aclaró su error y luego toda esta prensa vendida o alquilada a grupos de intereses creados empezó a manejar ayer de que yo había presionado, ¿no?, a la auditoría de la Federación. Casi que los había yo torturado, ¿no?, para que se retractaran. Pero no crean que solo el Reforma y el Universal, no, programas de radio de los que somos clientes, o canales de televisión, conductores de programas de televisión, también el Wall Street Journal, creo que hasta el New York Times, desde luego, no sé, pero en una de esas hasta El País, porque ese también es un periódico de España, que están muy molestos con nosotros, porque las empresas que ellos protegían y que se dedicaban a saquear en México ya no lo pueden hacer. Entonces, esto de que los doblamos, ¿quién mencionó eso? ¿De la prensa extranjera? Reuters. Sí, pues es eso. No tiene nada que ver con el asunto del gobernador de Tamaulipas. Yo ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, o recuerdo que he dicho, que no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía, que es la encargada pues de investigar y de atender estos asuntos. Es así como se pronunció al respecto el presidente López Obrador de esta
pues bueno, este arrepentimiento por haberlo dicho así, de alguna manera, de la publicación de la Auditoría Superior de la Federación, en donde primero argumentaba que el gobierno del presidente López Obrador le había salido 75% más caro haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Bueno, ahora el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, les da una cátedra, les explica cuáles fueron sus errores básicos de contabilidad en donde inflaron estos precios a un 75%. Después, ya no les quedó de otra la Auditoría Superior de la Federación más que sacar un comunicado aceptando que tuvo errores contables. Por eso el presidente López Obrador salió y dijo, bueno, celebro que hayan retractado su decisión y que acepten que tuvieron errores. Bueno, eso es lo que dijo el presidente López Obrador, además de mencionar a la prensa chayotera que, de acuerdo a lo que había dicho la auditoría en días pasados, pues ya tenían un auténtico festín, ya estaban tirándole con todo al gobierno federal, cuando no es cierto, cuando fue un error de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez más cayeron en fake news la prensa chayotera. Pues bueno, amigos, es así como el presidente López Obrador habló al respecto, es así como Arturo Herrera les dio una cátedra a los de la auditoría, y es así como la auditoría se retracta de haber dicho que el gobierno del presidente López Obrador había pagado más por cancelar este nuevo aeropuerto impulsado por Peña Nieto. Pues bueno, amigos, con eso hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Yo con esto me despido sin antes decirles que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego, amigos. Bye.